Ya mira, lo que pasa es que nosotros vamos a tener que darnos cuenta que acá nos hacen primero dos preguntas. Entonces, primera consulta, ¿tengo los datos para calcular frecuencia? Sí, Sí. ¿Y la frecuencia cómo se calcula? ¿Semestral o mensual? mensual. Mensual, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener que tener los datos para los 12 meses. Ya. Y gravedad se va a calcular de manera Semestral. semestral. ¿Ya? Y entonces vamos a tener que considerar un periodo de enero a junio y luego de julio a diciembre, para poder tener los dos periodos. ¿No es cierto, Javiera? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿cuál es la otra duda que usted puede tener con el trabajo en sí? Que esa era como la primera duda que tú tenías. ¿Cómo, profe? ¿Cuál No es la otra entendí. duda la otra duda que tú tienes? No, esa, profe. Ya. Esa tenía la duda que pensé que había que sacarla de otra No, parte. no. Mira, si tú te das cuenta, tenemos acá el parámetro importante que es para los lesionados, que el lesionado funciona con frecuencia. Y luego los días perdidos más los días cargos funciona con la gravedad. Entonces, no olvidar, por ejemplo, de que nosotros tenemos que trabajar en ambos conceptos con una cosa en común, que hace con las famosas horas hombre, ¿no es cierto? O sea, claro, con la HH en este caso. Ya. ¿En qué indicador nosotros trabajamos con el promedio de personas, chiquillas? ¿En la frecuencia parece? ¿Segura? ¿O con ¿O las horas hombre gravedad? nomás? Ya, vamos a revisar la PPT. Sin Ah, estabilidad, profe, Javiera. igual. Igual otra duda. En ¿Ya? el tema, ¿nosotros le ponemos el puro resultado o le ponemos todo lo que nosotros hicimos? No. Yo acá que le estoy preguntando calcular. No le estoy pidiendo resultados. Me pido que ustedes calculen. Ah, Por lo ya. tanto, Ponemos ustedes todo el debiesen buscar. desarrollo que hacemos con la fórmula y todo eso. Exactamente. O sea, acá hay dos caminos. Que tú esto lo tomes y lo hagas a mano, y eso le saques foto o lo pases en una PPT o lo pases en un Word y lo subas. Y lo otro es que lo hagas en un Excel. Ahora, si lo haces en Excel, yo voy a revisar todo. Voy a revisar las celdas, si fijaron, la suma y todo eso. Ya, profe, ¿Ya? para O tenerlo en sea, cuenta. si yo se lo soy franco, yo encuentro que es más sencillo hacerlo a mano. ¿Ya? De hecho, el año pasado, cuando hicimos este trabajo, los chicos lo hicieron a mano. Ya. Javiera, ¿cuál es la otra consulta que usted puede tener? No, ninguna, profe, solo que no voy a tener que ver bien el video porque no sé mucho de Excel Ya. para hacer No, el no, recuadro. ya, pero ojo, Javiera, lo puede hacer perfectamente, lo puede hacer a mano. ¿A ¿Ya? mano cree usted mejor? Es que, mira, a ver, si lo hace en Excel, bien. Pero la pregunta mía, ¿ustedes tienen un dominio cabal de Excel? Por mi parte, yo no muy bien. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. ¿Ya? O sea, háganlo como a ustedes les salga más sencillo. Ahora, mire, cuando vamos a frecuencia, date cuenta acá, horas hombre, trabajadas. Cuando vamos, por ejemplo, vamos a ir también en el de gravedad. Cuando vemos gravedad, también tenemos en el denominador lo que son horas hombre. Por lo tanto, si yo me voy a la tarea en sí no sirve el promedio de un número de personas. No, No. O sea que esto de acá, chiquillo, es un distractor. Ya no lo consideren esta columna de acá. Sin embargo, empiezan a considerar para lo que es frecuencia y para lo que es gravedad, esto de acá y esto de acá. Ahora, como acá yo les pido calcular la tasa, y calcular la tasa, en este caso ustedes tienen que hacer el ejercicio, hacerlo para que yo en el fondo estoy pidiendo eso, no le estoy pidiendo el resultado, sino que ustedes lo puedan calcular. ¿Ya? Javiera, ¿tiene usted alguna otra duda con respecto a esta materia u otra materia que podamos tener? no, profe, por ahora ¿No? no. ¿Segura? Ya. Krishna, usted que entró y también tiene una pregunta. La profe sabe que yo no entiendo nada de la tasa, como que me reseteé y no entiendo nada. Pero, ¿algo o absolutamente nada? O cero. No, profe, nada. Ya, No entiendo ok, cómo lo... ya.
Pero, ¿qué es lo que no entienden? Sí, la materia, lo que hicimos en Excel. Las dos cosas. Ya. Ok. Ya. Aparte de eso, ¿alguien tiene más dudas con esto para poder verlo específicamente estos dos ejemplos, chiquillas? Yo ¿Algo no, profe. relacionado? ¿No? ¿Y usted, Daniela, señorita Peña? No, ¿Algo yo más no, profe. con esto, no? Ya. No. Entonces vamos a gastar unos minutitos en ver lo que está preguntando Krishna. Ya. Mira, nosotros acá tenemos que calcular por el decreto 40 dos indicadores, frecuencia y gravedad. ¿Ya? Uno y otro. Ahora, ¿por qué los calculamos? Porque la ley nos obliga a hacer aquello. Recuerden que el decreto sumo 40, que es el reglamento de prevención de riesgos, te va a definir ciertas obligaciones frente a algo. Como por ejemplo, eh, calcular la estadística. ¿Ya? Y esta estadística se calcula de dos formas. Una se calcula mensual, que hace frecuencia, y una semestral, que es gravedad. Hay una tercera estadística, pero no es la que me manda el decreto 40 en su artículo 11, sino que es el decreto 67, pero eso es harina de otro costal. Ahora, cuando analizamos frecuencia, ¿qué me dice a mí? Es el número de lesionados por el millón de horas trabajadas por todo el personal en un periodo considerado. Por lo tanto, la tasa de frecuencia me va a trabajar este indicador, que en el fondo va a ser la cantidad de lesionados, y ojo con esto, un accidente no necesariamente puede tener un lesionado, puede tener 2 o 3 o más lesionados. ¿Ya? Para poder tomarlo esa perspectiva. Krishna, hasta este punto, ¿entiende usted? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, cuando yo quiero empezar a hacer este trabajo, en la práctica, ¿qué debo hacer yo? Empezar a ver qué números o qué me están preguntando. Porque si tú te das cuenta, esto es una fórmula. Y esta fórmula uno le va ingresando datos y te va dando valores. Ahora, estos valores en sí, como acá me dice, que en la práctica es la tasa mensual y un año tiene 12 meses, tengo que hacer entonces 12 cálculos, una por mes. Para poder llegar a aquello, nosotros necesitamos tener que tener claras dos cosas. La primera, ¿cuántos lesionados tuvimos nosotros en el periodo? O sea, ¿cuántos lesionados hubo en enero, en febrero, marzo, sucesivamente? Ahora, en la práctica, ¿cómo uno lo hace esto? Uno, el primero o el segundo día del mes hábil, o por ejemplo, no sé, pues si primero fue domingo, el lunes 2, terminado el mes, uno hace el cálculo. Y tiene una estadística bien ordenadita, porque eso es, al estar en un cuerpo legal y ser obligatorio, te lo pueden fiscalizar, para poder tomarlo bien claro. Ahora, vamos a ver un ejercicio muy similar, o de hecho vamos a ver prácticamente el mismo, que es lo que estuvimos trabajando nosotros en clase. Ahora, Krishna, veamos bien esta fórmula. ¿Qué me dice acá? Que la tasa de frecuencia va a ser igual al número de lesionados dividido por las horas hombre trabajado o expuesta a riesgo. Pregunta, ¿qué datos me están faltando acá en esto para poder desarrollarlo? ¿Las horas? Ya, las horas, ¿no es cierto? Ahora, en la práctica, ¿tengo una persona en este mes o tengo varias? Una. No, date cuenta, 150. 150 personas. O sea, que esas 150 personas hubo un accidente o tuvimos un lesionado. Pero a mí esto está incompleto. Yo debo calcular cuántas horas tengo trabajadas por las personas acá. Y en ese caso, vamos nosotros a agregar acá una columna. Y van a ser las famosas Horas. horas. O en este caso, tú les puedes colocar las horas, o las HH, horas expuestas trabajadas a riesgo, horas expuestas a riesgo, horas trabajadas. Es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué es lo mismo? Porque basta que yo esté trabajando y esté expuesto a riesgo. Entonces ya uno supone lo otro. Ahora,
para efectos de cálculo, vamos a considerar lo siguiente, que un mes tiene ¿cuánto? 160 horas. ¿Ya? Asumiendo que un mes tiene 4 semanas, una semana tiene 45 horas, 45 por 4, 160. Ya. Bueno, en realidad son 180, pero íbamos a trabajar con 160 no, porque es como lo más estándar, asumiendo que tenemos 28 días en el menos 30, un poquito menos. Pero vamos a trabajar con 160 horas, que es lo que hemos trabajado con todos los ejemplos. Ahora, como yo necesito saber cuánto es lo que trabaja 150 personas, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso en específico? Es estas 150 multiplicarlas por las horas trabajadas en el mes. Y acá tenemos que hacer una operación. Y en Excel, para hacer una operación matemática, lo primero que tenemos que hacer nosotros es colocar un igual. Igual el número de personas, porque después va a ser un asterisco, las horas trabajadas o expuestas a riesgo, que va a ser esa cantidad. Ahora, yo esto lo puedo hacer de manera manual uno a una, Krishna, pero, como lo hemos visto en otras clases, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Fijar esta celda. ¿Para qué? Para cuando yo baje y llegue hasta diciembre, se haga de manera automática esto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la fórmula inicial y entre la letra y el número coloco el signo peso. Perdón, el signo peso. Perdón, me equivoqué yo. Y está acá. Que en este caso es la letra mayúscula y la tecla 4. ¿Ya? Tecla mayúscula y tecla 4. Y coloco Enter. Si te das cuenta, no se modificó el valor. No se cambió. Sin embargo, ya cuando yo haga este ejercicio, seleccione la celda, vaya al extremo inferior derecho, apriete una cruz con el botón izquierdo del mouse, llego hasta diciembre. Y automáticamente, ¿qué va a pasar? Se va a multiplicar 190 por 160, 167 por 160 y así sucesivamente hasta el mes de diciembre. Krishna, hasta este punto, ¿tiene usted alguna duda? No, ¿No? voy con profe. Ven clarito, ya. Sí. Ahora, ya nosotros, si tú te das cuenta, tenemos los lesionados y tenemos las horas hombre trabajado o expuesta a riesgo, pero de cada mes, de enero, de febrero hasta diciembre. Por lo tanto, yo ya puedo empezar a trabajar esto. Sin embargo, me falta el 1.000.000. ¿Ya? Acá hay varios caminos que nosotros podemos hacer. Y acá les pregunto a todos ustedes, ¿cuál camino elegimos? ¿Un camino sencillo o un camino que se entienda? Sencillo. ¿Sencillo o que se entienda? ¿Ya? Yo lo veo así. Ahora, chiquillas, si no van entendiendo, no solamente Krishna, si ustedes no entienden, por favor, me dicen. ¿Ya? Ahora, nosotros acá tenemos una fracción. Y las fracciones siempre se van a componer de dos cosas. Del numerador, que es la parte superior, y el denominador, que es la parte inferior o lo que está dividiendo el numerador, para poder tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a transformar un poco esta fórmula. Me quedaría los números de lesionados y abajo las horas trabajadas o las horas mensuales en este caso. Ahora, ¿por qué yo prefiero hacer esto? Yo prefiero hacer la división de los lesionados por las horas y ese resultado multiplicarlo por ¿qué? Por 1.000.000. ¿Ya? Netamente, ¿para qué hacer eso? ¿Para qué? Para que yo en el fondo me quede esto más ordenado. Entonces, frecuencia es lo que yo voy a necesitar calcular. Vamos a dejarlo acá. Y mientras tanto vamos a subir una tablita al lado para poder empezar a agregar todo lo que tenemos que tener nosotros, para poder empezar a ver esto. Entonces, chiquillas, si nos vamos dando cuenta, tenemos que empezar a tomar como ciertas metodologías. Lo primero es ver qué nos están preguntando. Uno, y ver la fórmula de lo que nos preguntan. ¿Para qué ver la fórmula? Para ver de una forma u otra
cuáles son los datos que nosotros tenemos acá y qué datos nos faltan o qué datos también podemos calcular. Chiquillas, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta? Yo no, profe. No, profe. ¿No? ¿No? Ya. Y si no se entiende, me avisan, chiquillas. Estamos para esto. Entonces, vamos a calcular primero que todo la división. ¿Ya? Vamos a hacer solamente esto y vamos a dejar después los resultados para multiplicarlo por 1.000.000. Entonces, para no enredarnos, vamos a hacer una división ficticia. ¿Ya? Dividido por 1000. Este fondo va a ser lo lesionado dividido por las horas trabajadas. Y esto lo vamos a dejar acá para que después no nos complique un poco más. Entonces, ¿esto cómo va a ser? Igual, selecciono los números lesionados dividido por las horas trabajadas. Y aprieto Enter. No se preocupen si da con un exponente 0,5, porque es como que estuviéramos dividiendo 1 en 1000. ¿Ya? O sea, 1 en 1000 da 0,00001 recién. En cambio, 1000 dividido por 1 va a ser 1000. Ya recuerden que la división y multiplicación por 1 no afecta, porque es un neutro, es un número neutro. El 1 es la división y en la multiplicación. Algo por 1 es algo, 2 por 1 es 2. Distinto es el caso cuando tenemos la suma y la resta. La suma y resta por 0 da lo mismo. 3 menos 0 sigue siendo 3. O 2 más 0 sigue siendo 2. Para poder tomarlo en cuenta. Ahora, en este contexto de acá, yo no necesito fijar ninguna celda. Nada. ¿Por qué razón motivo? Porque no voy a multiplicar ninguno de estos elementos por un elemento externo a esta tabla. Por lo tanto, yo necesito saber qué cosa, la división de esto por esto. Netamente eso. Ahora, como yo ya tengo una fórmula prehecha que tomó estos dos valores de acá o estos dos datos, ¿qué puedo hacer yo? Voy a esta celda, que es la que trabajé recién, la aprieto y voy hasta el extremo inferior hasta que me aparezca esa misma cruz que está ahí. Botón izquierdo, aprieto y bajo hasta el mes de diciembre. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Yo ya hice la siguiente división. Dividí los lesionados por las horas hombre trabajadas. ¿Ya? Netamente hicimos eso. Ahora, lo que sí para poder calcular la frecuencia, vamos a tener que fijar una celda, que va a ser en este caso el millón de horas hombre, que es lo que está en la parte superior. O sea, si ustedes empiezan a analizar esta fórmula chiquilla, el único valor fijo que nosotros vamos a tener va a ser el millón de horas hombre trabajadas. Porque en la práctica, cuando uno calcula esto, uno dice, estos van a ser los lesionados que yo tenga en mi empresa si mi empresa llega a trabajar 1.000.000 de horas. Ese es el concepto, esa es la lectura que uno le va a dar. Ahora, Profe, ¿cómo va? Dígame, disculpe sí. otra consulta. ¿Sí? ¿En el trabajo usted va a pedir esa fórmula que aparezca o no? Sí, pues. ¿Y cómo Sí, pues. se puede poner ahí? ¿Y acá? Mira, es súper sencillo. Mira, la voy a sacar. ¿Ya? Yo voy, por ejemplo, a la presentación y pincho encima y voy donde dice copiar. Y luego voy acá al libro de Excel y coloco pegar. Y la cuadro. Ah, ya, gracias, profe. Es que pensé que estaba como imagen en el PowerPoint. No, es que de hecho, es que lo que pasa es que ustedes lo tienen en el PowerPoint, lógicamente está en imagen. Pero esto está también, bueno, a ver, para que ustedes entiendan algo. Yo Parece tengo que se una casa. ocupa disculpe, profe, parece ¿Mm? que se ocupa la parte de cortar, o sea, esa herramienta de cortar, ¿o no? ¿Sí? Veámoslo al tiro, yo se lo explico. Mire, para que ustedes sepan, chiquilla, yo por semestre tengo una carpeta así, que es con todos los ramos que tengo en el semestre. ¿Ya? Y por ejemplo, en el caso segundo, que es lo que estamos viendo, en la unidad 2, yo tengo el PowerPoint y el PDF, automáticamente. Ya, pero vamos a hacer el ejercicio con el PDF. Está como imagen. Javier. Entonces, mira, yo coloco, pincho con el botón izquierdo, aprieto el derecho y aparece copiar. Y luego la pego.
¿Ya? Ya, profe, gracias. De nada. Mira, ahora, si quizá a ustedes, por ejemplo, les cuesta un poco más hacer eso, va donde está el PDF, el archivo, apretas esto, bueno, yo lo tengo acá más flojo yo, en este caso, pero tú lo puedes seleccionar perfectamente en la sección de acá. Va a todos los programas, y en este caso tienes que ir a accesorios, y busca la parte que dice recortes. Entonces, en ese caso, pinchamos en recorte, te va a aparecer algo así, colocas nuevo, y luego vas a copiar. Y lo mismo. O sea, tienen camino y forma de cómo copiar la fórmula, ¿ya? Ahora, si ustedes lo van a hacer en Excel, yo voy a revisar todos estos detalles completos, ¿ya? Para que después no tengan sorpresas en sí, Ya, profesor. ¿ya? Ahora, miren, en la práctica, yo ya hice esta división, los lesionados por las horas hombre trabajadas expuesta a riesgo. Por lo tanto, yo ahora que tengo que hacer, multiplicarlo por 1.000.000 de horas hombre, para yo ya empezar a calcular la frecuencia. Y en este aspecto, ¿qué podemos hacer nosotros? Colocamos igual, seleccionamos este valor de acá y lo multiplicamos ¿por qué? Por el 1.000.000. Y vamos al enter. Ahora, yo si bajo así, me dan cualquier cosa. Porque en la práctica, esto se va a estar sumando o esto por cualquier cosa. No necesariamente por esto. ¿Y por qué no pasa eso? Porque, si ustedes se dan cuenta, acá las celdas figura fija. ¿No? Entonces basta con que yo la fije, y recuerden que uno fija una celda como entre la letra y el número, coloco un signo peso. Y cuando yo quiero calcular los demás resultados, ahora sí me da con algo más lógico, me están dando números. Ahora, decisión de ustedes, si por ejemplo trabajan con dos decimales. ¿No? Pueden trabajarlo con dos decimal o con un decimal, uno o dos decimales, eso queda a criterio de ustedes. Ahora, ¿esto cómo se lee? Pero antes de enseñarle o recordarles cómo se lee esto, Krishna, ¿tiene usted alguna duda de lo que hice ahora? ¿Se entendió? Sí, profe, entiendo ¿Sí? todo. Ya. Ahora, ¿qué significa esto de acá? Por ejemplo, en el mes de agosto, por cada 1.000.000 de hombres trabajada por la empresa, tuvimos 28,41 lesionados. Por ejemplo, en el mes de febrero, por cada 1.000.000 de horas hombre trabajado o expuesta a riesgo, tuvimos nosotros 98,68 lesionados, ¿ya? Ahora, en la práctica uno esto igual lo lleva a un número entero, 99, ¿ya? Porque no creo que una octava parte de una persona se pueda accidentar, ¿ya? Ahora, esto es una fórmula, lo que tenemos acá, y se los voy a reexplicar. ¿Qué pasa si tenemos muy pocos lesionados, muy poquitos? La frecuencia va a ser alta, media o baja. 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 Y si tenemos muchos lesionados, la frecuencia, ¿cómo va a ser? Alta. Alta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si tenemos más horas hombre trabajadas o el denominador se hace mucho más grande? ¿Cómo va a quedar la frecuencia? ¿Baja o alta? ¿Baja o no? Baja. Va a tender a bajar. O sea, cuando tenemos empresas en la cual hay una cantidad importante de accidentes, lo que ellos hacen por periodos de tiempo contratan más personal. ¿Por qué razón motivo? Porque van a tener mayor cantidad de horas trabajados expuesta a riesgo. Y eso va a hacer que si tú mantienes los mismos lesionados en el tiempo, las horas hombre o el denominador al ser más grande va a hacer que frecuencia vaya bajando. Ya que es una de las formas en que se hace eso. Javiera. Como que igual lo hacen para taparlo. Para No, no, tapar no. a su lesionado. No, no, no. El tapar un lesionado, ¿cómo sería? Que en la práctica, en la empresa tengamos un accidente con un lesionado y ellos no lo declaren.
Digan que es 0. Eso es tapado un accidente. ¿Ya? Ahora, chiquilla, consulta técnica. ¿Eso es legal? No. 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 Ya, ojo con eso. La ley de accidente de trabajo y enfermedad profesional define algo claramente, que es una obligación del empleador cuando un trabajador sufre un accidente es facilitar el acceso a atención médica de manera oportuna. ¿Ya? Eso es una obligación del empleador. Ahora, ¿las empresas lo hacen esto? ¿Ocultan el accidente? Yo creo que sí, algunos. Algunas lo Sí, hacen. se hace mucho, profe. Por lo menos yo conocí muchos casos que ocultan muchos accidentes. ¿Ya? Y Oiga, eso... profe, Dígame, señorita. disculpe que lo moleste, que le interrumpa. En ¿Mm? esa parte del número de los lesionados, con la que usted nos va a mandar a hacer, nunca va a haber un cero ahí, ¿cierto? O puede que sí haya un cero alguna vez. Veamos lo que está como tarea. ¿Ya? Que no me acuerdo la tarea de memoria. Ya, ¿No hay ninguno con 0? No hay ninguno con 0. Pero, ya, profe. profe, pero si aparece con 0, como usted lo toma así todo, no te lo va a tomar, pues te va a tomar como la casilla que no tiene nada, pues, ¿no? Esto es 0. Esto es nada. Ahora mira, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un lesionado que es en un mes que no tengo accidente, tengo 0 lesionados? Se comporta como 0. Porque 0 dividido por algo, ¿cuánto da? 0. 0. ¿Ya, Peña? Ahí se califica esto, como usted preguntaba recién. O sea, para el caso del ejercicio no coloco 0. A mí no me gusta a veces colocar divisiones con 0 o multiplicaciones con 0, porque muchas veces ustedes se confunden con eso. ¿Ya? Me ha pasado. Cuando lo hacíamos esto a mano, me sucedía mucho que confundían términos a veces. Y las operaciones matemáticas, por ejemplo, con las cosas elevadas a 0 o multiplicado o dividido por 0. Recuerden que cualquier cosa elevado a 0 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, Krishna, hasta este punto con frecuencia usted no tiene ninguna duda, No, profe, ninguna ¿no? duda. Ya. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con gravedad. ¿Ya? Chiquillas, ¿alguna de ustedes quedó con duda con respecto a esto? Yo no, profe. ¿Seguros? ¿Bien Sí. seguros? Ya. Yo No, tampoco. ninguna duda, profe. Ya. Pregunten, chiquillas, y yo siempre he dicho, no hay peor pregunta que la que no se hace. Ahora yo sí, pues no me preguntar si tienen preguntas. Eso, no sé si es de formación profesional, no sé, pero no sé por qué siempre hago eso. Ahora estoy traumado. Oiga, profe, y nosotros ¿Mm? al hacer eso a mano, ¿nosotros tenemos que poner todos los números que aparezcan o...? Sí, Ya, sí. Es que le estoy tratando de calcular. Es que si ahora es fácil, dígame el resultado de esto. Y si digo, dígame el resultado de esto, en la práctica lo van a copiar todos. Y ya me pasó en una institución que hizo un trabajo así y los niños lo copiaron. Me pasó. Y no fue nada agradable. Y vamos a copiar la fórmula de gravedad. Profe, disculpe otra consulta más. ¿Mm? Javiera, pregúntanos, chiquilla. Si para eso tenemos esto. Es que yo no sé ocupar aquí bien el Excel, po. No sé cómo se separan las casillas así de los números. ¿Ya? ¿Cómo Para, eso? o sea, ¿no ve que usted está proyectando la tableta esa? ¿Sí? Y usted la tiene como separada de los números. ¿Cómo se puede hacer eso? Que yo he Así tratado de hacer y no puedo. École, separado. separada de los numeritos. Es que no te entiendo la pregunta en sí, porque yo veo todo junto. No sé a qué te refieres No, con eso, siento Javi. que está la tableta separada del 1, 2, 3, 4, 5 de esos números que están al lado. ¿Esto sí? Eso. Ah, no, esto viene del programa, lo trae así. Ah, ya. Yo pensé que No, había que separarlos así. no. Y de hecho, si tú te das cuenta, el ancho de esto es el ancho que yo le otorgo a esto. No, esto completo viene por fábrica. Incluso si yo veo la otra versión del programa, que es esta, no es muy distinta. A mí me gusta más la otra porque el programa es gratis y es súper rápido. Por eso me gusta bastante utilizarlo. Ah, yo pensé que había que separarlos. No, no, no. No, sí, lo que pasa es que, mira, nosotros estamos trabajando con cosas más sencillas, ¿ya? Pero imagínate una empresa en que tienen cosas gigantes, que tienen, no por ejemplo, un año, tienen 10, 15 años,
o tiene 70 meses de una. Entonces, para ellos es más fácil ver una celda. Ah, entonces esta es la E6. Y de hecho, cuando, por ejemplo, mira, uno revisa las fórmulas, si tú te das cuenta, acá te dice, esta división de acá es cuando se dividió la E11 por la D11. Por eso que siempre te va a marcar las filas y o sea, las columnas y las filas, por lo mismo, para que después tú puedas hacer un cruce. O sea, yo aprieto esto, en la práctica es la D10. Esa es la lectura que tú puedes hacer, Javiera. No sé si con eso le quedó un poquito más claro. Sí, sí, entendí, profe, gracias. Ya. Ya. Ahora, chiquillas, gravedad. Bueno, vamos a trabajar gravedad con un solo semestre, ¿eh? Ya, porque en el fondo la dinámica es lo mismo para los dos. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es cómo vamos a trabajar los semestres. Y en este caso, nosotros vamos a trabajar año calendario, de enero a junio, un semestre. Ahora, les puede tocar un caso, o quizás ustedes conocen a algún contador y que les habla de los periodos de marzo a marzo, que ellos trabajan con un calendario fiscal. Y el calendario fiscal, no me acuerdo si es de marzo a marzo o abril a marzo, algo así, ya, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, acá lo mismo, vamos a tener un numerador y un denominador, y ese resultado de la división de esto se debe multiplicar por 1.000.000, ¿ya? Entonces, chiquilla, cuando nosotros calculamos la tasa de gravedad, acá nosotros nos va a dar un solo resultado, uno solo. Serían dos si lo calculamos para el año completo, ¿ya? Por si acaso, pero vamos a hacer un solo periodo. Por lo tanto, yo sé que tengo que llegar a esto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer? Es ver bien cuánto, o la información que nosotros tenemos acá. ¿Cuál es la información que tenemos? Ahora, tenemos, por ejemplo, total del personal, lesionado, horas hombre, días perdidos, días cargo. Veamos bien la fórmula. Acá la fórmula que me dice, cantidad de días perdidos por los lesionados más los días cargo. O sea, debo sumar estos más estos. O sea, me pide, para un periodo, sumo estos más estos. Y me va a dar el numerador. Y luego, ¿qué me dice? El total de horas trabajadas o expuestas a riesgo. O sea, como son 6 meses, yo debo sumar todas las horas trabajadas por el personal por ese periodo de 6 meses. Por lo tanto, chiquillas, acá, ¿qué información no nos está sirviendo? El personal y las horas hombre, no, las horas hombre. ¿Las horas mes? Ese, las horas Ya, mes. si tú te das cuenta, acá no tenemos una fija de horas, tenemos una cantidad menor. Y acá tenemos una cantidad de horas variable. Entonces, para efectos prácticos, estos dos de acá no me sirven. Lo ocultamos nomás. ¿Ya? Ahora, chiquillas, por eso es importante que ustedes vean lo que le preguntan, uno. Segundo, vean la fórmula. Y tercero, vean si tienen los datos para poder trabajar la fórmula. Que eso es como lo importante que uno pueda trabajar. Ahora, voy a empezar a trabajar esto, ¿ya? Para empezar a llegar a la tasa de gravedad. Ahora, vamos primero que todo a tener los días perdidos. Luego, los días cargos. Los días cargos, en realidad. Los días cargos, chiquillos, en función de que están... De cuando, o sea, no sé, pues si fallece una persona, le dan un ¿Ya? día cargo así, ¿o no? O sea, en Y función de la gravedad. y los días, o sea, los días perdidos son cuando toman licencia, cosas así, ¿o no? Los Cuando días no puedes volver al trabajo, al tiro. Claro, el día perdido, en el fondo, son los días de reposo médico, producto de un accidente del trabajo. ¿Ya? Mira, Eso. para poder tomarlo de una perspectiva u otra, mira. Yo sé que un accidente, perdón, va a originar días perdidos. O sea, un lesionado, yo soy lesionado a tener días perdidos. Ahora, ¿de qué va a depender los días perdidos? En la práctica del tipo de accidente. No hay una receta para eso. Porque en el fondo los accidentes, cada accidente tiene características independientes, características diferentes. Entonces no podemos meter todos los accidentes en el mismo saco. Para poder también tomar esa lógica. Ya. Ahora,
días perdidos, días cargos, y después voy a tener los días, después la suma de los perdidos más los cargos. Ahora, ¿en qué función están los días perdidos? Eso es pregunta de prueba. Piensa en cuenta, chiquilla, yo digo siempre varias preguntas de prueba en clase, para que también lo anoten, lo tomen en cuenta. Ya. Ahora, días perdidos. Y acá yo qué puedo hacer, puedo hacerlo algo mucho más sencillo. Igual, suma, cierro paréntesis, automático. Y luego, puedo decir esto, igual, suma, abro paréntesis, selecciono los días cargo, cierro paréntesis, y me da la suma. Por lo tanto, 1500 más 108, chiquillas, ¿cuánto da? 1608. Ya, 1608. Ok. Ahora, yo sé que da eso, pero podemos hacerlo de igual forma. Igual. Si no, lo mismo. ¿Ya? Podemos tener dos caminos en el fondo para llegar exactamente al mismo resultado. O sea, cuando yo sumo los días perdidos de un semestre más los días cargos de un semestre y tengo este resultado, ya estoy teniendo esta parte de la fórmula. Esto que tenemos acá. ¿Ya? Y el total de horas hombres puesta a riesgo va a ser igual a qué cosa, a que yo sumara todas estas horas. Entonces, igual, paréntesis, perdón, igual, suma, paréntesis, pero paréntesis, y enter. Ahora, acá que tengo, en este caso, voy a tener esto de acá arriba, la cantidad de desperdidos por relacionado a los días cargo, y tengo las horas hombre trabajadas puesta a riesgo. Y el 1.000.000, que va a ser mi celda o mi factor aparte, o mi factor independiente. Por lo tanto, ya tengo los valores para poder calcular la tasa de gravedad. Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a hacer en este caso, ¿qué cosa? Igual, mi días perdidos, más los días cargo, dividido por las horas hombre. ¿Verdad? Ese valor. Ahora. Y eso lo multiplica por 1.000.000. 1.000.000, ¿no? Sí. Entonces, igual, este valor por 1.000.000. Y me da esta tasa de gravedad. Ahora, ¿qué significa esto? ¿O cómo yo lo puedo leer? Por cada 1.000.000 de horas hombre trabajada en la empresa en el periodo de enero a junio, voy a tener un equivalente a 9.439 accidentes. O sea, perdón, días perdidos más días cargo por los lesionados. ¿Ya? Esa es la lectura que uno da. Ahora, primera pregunta. Para que la tasa de gravedad disminuya, ¿qué debe pasar con los lesionados y los días cargo? Tiene que bajar. O ser lo más cercano a cero. Porque miren, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo acá bajé a 10 accidentes, por ejemplo, y tengo 0 días cargo? Esto bajó, Sí, baja bastante. ¿ya? ¿Saben por qué es importante tener esto? Porque cuando uno ve, por ejemplo, siniestralidad, ¿se acuerdan que siniestralidad en los pasos 1 y 2 tiene también estas asociaciones? Entonces muchas veces me le preguntan, oye, ¿hasta cuántos días perdidos puedo tener yo para no pagar más? ¿O cuánto es el máximo que yo puedo tener para pagar menos? Entonces uno a veces va proyectando esto. Ya en el fondo uno va trabajando con estos valores para ver más o menos cuántos son los días perdidos. Ahora, en la práctica eso igual es como bien difícil porque hay ciertos factores que uno no controla.
¿Ya? Krishna, consulta. ¿Tiene usted alguna duda con respecto a esto? ¿A la que es gravedad? Ahora sí entiendo. ¿Sí? Ya. ¿Y antes por qué no dijo que no entendía? No sé. No me pude conectar a la clase anterior. Ah, ya. Ya, pero recuerden que están los videos también. Ya. Chiquillas, ¿alguna duda con lo que corresponde a esto que estamos viendo acá? Yo, profe, Dígame, Javier. de nuevo. No, cuando usted saca, o sea, nos dice que hay que sacar el semestralidad, ¿hay que ¿Mm? sacar los dos o uno? Los dos. En este caso los dos. Ya. En este caso los dos, porque yo acá le estoy dando, si tú te das cuenta, acá está el año completo. No hicimos la versión corta como recién para el tema de, de gravedad. Ya, profe, y otra pregunta más. ¿Mm? ¿Usted lo va a pedir todo junto en una sola hoja o en dos hojas diferentes del Como Excel? ustedes quieran mostrarlo, a mí ni me va ni me viene. O sea, Ya, profe, gracias. si ustedes quieren hacerlo. Ahora, si ustedes lo quieren hacer más ordenado, sería bueno que lo hicieran en una hoja por separado. Digo yo, para que se entienda. O sea, porque yo que va a ser chiquillo, voy a tomar esto, la gravedad como lo sacó, hago esto, veo que corresponde a la celda, oye, y estas cosas de dónde vino, ya, esas cositas yo voy a hacer. Voy viendo la suma y voy revisando aquello. ¿Ya? Ya, profe. Chicas, ¿alguna duda que puedan tener con la materia, con higiene o con taller? Eh, bueno, ¿cuándo va a subir la nota de taller? De taller, yo creo que mañana. Ya, Ya qué mañana. terrible. No, es terrible, amigo, que todavía estoy revisando trabajo. Sí, entre el lunes y miércoles he revisado más de 150 trabajos. Es mejor hacer alumno. No voy No a creo. discutir, no voy a discutir eso. Chiquillas, ¿tienen alguna otra pregunta ahora que no sea de índole de lo que estamos viendo? Que pueda ser índole académica, no académica, derivación con algo, con alguien. Profe, yo le quiero hacer una consulta sobre Pregunte. los mapas conceptuales que nos mandó como trabajo. ¿Ya? Em, ¿cuál era como lo que ahí en este nos sale como lo que uno hizo mal, ¿me entiende? Ya. Entonces, como nosotros tenemos que volver a hacer otro mapa conceptual, yo quería saber tal vez todo lo malo que hice porque me fue súper